Capítulo 6. Las ruinas de los cristales. Cuando Munferna abrió sus ojos, lo primero que contempló fue una faz de pesadilla que la hizo reaccionar velozmente para buscar su arma, percatándose de repente de que estaba totalmente desprovista de vestimenta. Encogió su cuerpo, instintivamente, para cubrirse y quedó paralizada contemplando los rostros que la observaban. Eran semblantes prominentes, con mandíbulas enormes llenas de dientes puntiagudos que sobresalían de una boca sin labios. Debajo de una mata de pelo blanco, apenas asomaba una nariz diminuta, ocultando unos posibles ojos brillantes que se presumían entre las matas de pelo. Toda la cara era seca, con la piel verdosa marcando cada músculo facial. Asomaban a los lados unas orejas puntiagudas, semejantes a las de los ogros y los trasgos. Al fijarse, le parecía una versión deformada de la descripción sobre los trasgos que había aprendido en el templo. Bajo esa cabezota había un torso semidesnudo, destacando cada músculo seco de su cuerpo correoso. Portaba un taparrabos y un cinturón que sostenía varias cosas, y unas piernas inusualmente cortas que acababan en unos pies desnudos enormes. Cuando salió de su asombro, Munferna pudo contemplar su entorno. Aparentemente, seguía en las ciénagas, pero en un lugar diferente. Se encontraba sobre una roca musgosa, a un lado del cual se extendía una mezcla de barro y agua empantanada que se perdía en la neblina amarillenta de la ciénaga. Al otro lado se erguían las ruinas de algún templo, cuyo acceso se le presentaba ante sí. Antes de que pudiera observar más, las criaturas que tenía enfrente la interpelaron y la obligaron a ponerse en pie mediante empujones y patadas. Fue en ese instante, para su sorpresa, cuando Munferna pudo comprobar el verdadero tamaño de esas criaturas. Ni mucho menos eran los trasgos pequeños descritos en los cuentos y en los libros del templo. Eran del mismo tamaño que ella, pero más anchos de espalda. Se apreciaba una fuerza y agilidad sobrehumanas en sus ágiles movimientos y en la firmeza con la que le lanzaron los golpes para levantarse. Uno de esos seres, el cual llevaba un palo retorcido en su mano izquierda, a modo de bastón, se retiró un poco el pelo de un lado para asomar un ojillo rojizo que parecía sentirse molesto con la claridad del día y la habló. «Tener hijo de tu vientre, tú entrar en ruinas y coger papel con magia para nosotros, y tu hijo vivir», dijo la criatura con cierta dificultad, mientras señalaba el interior de las ruinas. Por un momento, Munferna se sintió mareada al recordar de golpe los sucesos acaecidos. Se vio intentando matar a su compañera en una especie de ataque de locura, cuando buscaban, precisamente, a su malbicho. Algo le pasó cuando sentía que iba a perder a su pequeño monstruito. Se dio cuenta que, a pesar de todo, había unos lazos que ella no podía romper, y que eran superiores a todo. Su instinto de protección hacia aquella criatura que había salido de su vientre era superior a todo, y la empujaban hasta la propia locura de romper las sagradas leyes de su Dios. Y ahora estaba en mitad de una ciénaga, frente a unas ruinas, siendo instada a que buscara algo que no sabía qué era, y tenía que buscar las palabras para hacerse entender de la mejor manera. «Estoy desnuda y no sé qué es lo que queréis exactamente. No sé cómo puedo ayudar. Explícate, criatura», dijo llena de valor. Se acercó otra de las criaturas, la cual llevaba un rudimentario arco de madera y un carcaj con varias flechas con un trapo, a modo de venda, que rodeaba su cabeza, cubriendo la zona de su ojo izquierdo. «Nosotros ser los Kialu, morir siempre que intentamos buscar papel de magia. Nuestro chamán necesita papel para despertar nuestra madre Bruela. Papel de magia, estar en algún lugar dentro. Pensamos tu ser
lista para encontrarlo. Si nos das papel, serás libre con el hijo de tu vientre. Cuando señaló el vientre de ella, pareció cambiar de color su cara a un tono más sonrosado. Nosotros no usar tu cuerpo con el nuestro. Chamán prohibir por ser madre de hijo. Luego sonrió lascivamente, dejando caer algo de baba al mirar sin pudor los grandes pechos de Munferna. Desnudarte para asegurarnos de no tener cosas para hacer daño a nos. Munferna se sentía intimidada por las miradas lascivas de los Kialu, como se habían llamado a sí mismos, y se tapó con sus manos como pudo. Pudo ver que se hallaba en lo que era la entrada de una especie de antiguo templo. Estaba sobre unas rocas caídas que cubrían lo que parecían ser los escalones de acceso al templo, que se veían entre roca y roca. Los escalones terminaban directamente en una enorme sala sujeta por enormes columnas talladas que se abría a la ciénaga, sin puertas ni muros. De hecho, se veía al fondo una especie de altar con una figura tallada iluminada por la luz que entraba desde una cúpula del techo. El suelo del templo estaba hecho de losas de piedra, que, aunque salpicado de escombros, se veía transitable. Quizás por la situación, Munferna se resistía a dar un paso adelante. Se sentía bloqueada y tenía una abrumadora sensación, mezcla de incertidumbre y temor hacia ese lugar. Y mientras estaba sumida en sus propios miedos, uno de los Kialu que tenía enfrente lanzó una gran piedra hacia el interior del templo, con tal fortuna que derribó una especie de escarabajo volador del tamaño de un puño. Luego, con el bastón que tenía en la otra mano, golpeó a Munferna en el trasero para que entrara al templo sin dilación. «Bicho malo que avisa a otros para matar, nos, tú pasar ya y comprobar no pasar nada». Munferna comprendió la amenaza de los Kialu con claridad y subió los escasos escalones de piedra que la separaban de la entrada del templo. Al llegar al umbral, observó con horror cómo el gran escarabajo se retorcía en el suelo, moribundo. Los Kialu le hicieron señas para que lo matara antes de pasar, y Munferna agarró la piedra con la que había derribado al insecto para terminar de rematarlo. A pesar de la repulsión que le causaba la situación, Munferna no se dejó vencer por el temor. Sosteniendo la piedra con fuerza, sintió cómo le daba el arrojo que necesitaba para seguir avanzando, tal y como la instaban los Kialu desde fuera. La piedra se convirtió en una especie de amuleto, en un arma simbólica que le brindaba la fuerza necesaria para seguir adelante. Con valentía, se internó lo suficiente para poder ver toda la estancia con claridad. Lo que más llamaba la atención era el altar en la zona del ábside, que, como la mayoría, estaba cubierto por una alta bóveda por donde se colaba la luz del sol, incidiendo directamente en la figura que había en relieve en la pared frontal que formaba el propio altar, el cual estaba sostenido por varias columnas a cada lado. La iluminada figura era la representación de una especie de deidad con cabeza de elefante, 4 brazos, las piernas cruzadas y recogidas en posición sentada, sosteniendo algún tipo de arma en cada mano. Pero lo que más llamaba la atención era el cúmulo de piedras preciosas que, como si crecieran de la pared, invadían la pared del lado derecho de la figura. Había piedras de un azul turquesa brillante, de un amarillo que tiraba al oro, verdes como esmeraldas y rojas como fuego contenido. Si uno se fijaba, también se notaba algún brillo como de luz pura. Enfrente del altar había un estanque cuadrado que hacía las veces de barrera frente al ídolo de la pared. En sus aguas cristalinas se podían ver varias flores de loto flotando con sus respectivas hojas circulares. Desde esa zona salían 2 pequeñas salas que terminaban en sendas puertas que posiblemente daban a otras estancias.
En cada ala había una figura diferente. A la izquierda, una especie de figura humana con un manto que le cubría todo el cuerpo y un capuchón de punta. Y a la derecha, la figura de oro de un ser humanoide con cabeza de chacal o zorro, cubierto tan solo con una especie de faldilla. En ese lado, el arco de la puerta estaba cubierto por gigantescas raíces que atravesaban la zona de la puerta de lado a lado y apenas dejaban verla. Esa zona era la que había sufrido más daños por algún tipo de desprendimiento que había hecho posible la entrada de la naturaleza con forma de raíces descomunales. Toda la zona estaba llena de escombros y huesos. Esto último sorprendió a Munferna en gran medida, pues hasta el momento no se había percatado de los restos que se repartían a ambos lados del estanque, habiendo mayor cantidad en la zona del ala derecha, próximas a la figura del hombre chacal. Una acalorada discusión entre los Kialu a las puertas del templo hizo que Munferna volviera su atención hacia ellos. En ese momento, dos de ellos sobrepasaron el umbral y se dirigieron hacia donde ella estaba, y antes de que llegaran a su altura, los dos que quedaban corrieron para juntarse con los dos más adelantados. El Kialu de la vara que la había hablado anteriormente señaló a las piedras de la pared. No todas buenas, pero nosotros creer que si coger piedra buena, conseguir papel de magia. En ese momento, otro Kialu se adelantó a coger una de las fascinantes piedras de color turquesa brillante que parecían crecer en la pared. No con mucho esfuerzo, consiguió sacar una del tamaño de su mano y la mostró sonriente a todos al ver que no pasaba nada extraño, ni un rayo, ni un desprendimiento de piedras. Todo parecía normal, hasta que su piel se tornó azul y parecía que le costaba moverse y respirar. Poniéndose las manos al cuello por la falta de aire, cayó al suelo, soltando la dichosa piedra. Sus compañeros retrocedieron asustados, en lugar de ayudarle. Munferna, sin embargo, escuchó unos chirridos muy inquietantes que la dejaron clavada en el mismo sitio donde estaba. De debajo de la ruinosa puerta, donde estaba la imagen del hombre chacal o zorro, empezaron a salir borbotones de escarabajos voladores como el que habían derribado los Kialu en la puerta. Inmediatamente, el curioso enjambre se dirigió hacia los Kialu, que todavía dudaban por ayudar a su compañero que agonizaba por falta de aire. Estos empezaron a dar manotazos a todas partes intentando quitarse a los insidiosos insectos. Munferna solo veía una especie de sombra o mancha que cubría los nerviosos cuerpos de los Kialu, que se resistían a verse envueltos por aquella marabunta, y sin pensárselo dos veces se arrojó al agua del estanque, pensando que aquel acto la salvaría de ser atacada por aquellos insectos. Permaneció debajo del agua hasta que sus pulmones la obligaron a sacar la cabeza para tomar aire. Apenas habrían pasado unos minutos, cuando lo que contempló la dejó sin aliento. Apenas quedaban vestigios de los Kialu, solo sus harapos adheridos a unos esqueletos despojados de toda carne. Sus objetos se encontraban desperdigados por el suelo, sin rastro de aquellos mortíferos escarabajos, salvo uno que revoloteaba en el umbral de la entrada del templo, ignorando que ella estaba allí. Sus captores se habían convertido, en cuestión de segundos, en otros huesos más para la colección que ya se acumulaba a ambos lados del estanque donde ella se había sumergido. Munferna se encontraba completamente sola y perdida en mitad de unas ciénagas que eran mortalmente peligrosas, como ella misma había comprobado. Necesitaba establecer sus prioridades rápidamente antes de que los escarabajos pensaran que ella representaba una amenaza, al igual que los devorados Kialu. Podía abandonar el lugar de inmediato, aprovechando los harapos y objetos de los Kialu para avanzar por las ciénagas.
Sin embargo, incluso si lograba sobrevivir y encontrar una salida, su hijo aún permanecía en manos de aquellas misteriosas criaturas. Al parecer, necesitaban algún tipo de pergamino o papel mágico para despertar a Bruela, la buhonera que se encargaría del cuidado de su criatura. Munferna también se preguntaba qué habría sido de la pobre Taralin. De alguna manera, estaba segura de que se encontraba en poder de aquellas criaturas. Mientras contemplaba el estanque, se percató de un reflejo en el agua que llamó su atención. Las aguas estaban cristalinas y se podían apreciar unos escalones que terminaban en una puerta ubicada en el muro bajo los pies de la figura del altar. Pero lo que la sorprendió fue un reflejo de una cara, como si se tratara de la imagen de un espejo, pero de otro lugar. Era una carita pequeña, de niña, con grandes ojos almendrados de color miel o verdosos, o al menos eso le parecía a Munferna. Al acercarse, comprobó que se trataba de una especie de hada, tal y como la habían descrito en los numerosos libros que había leído durante su formación en el templo de la Secuoya. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando sintió que esa hada la observaba y reconocía, aunque se movía de manera ralentizada, lo cual la desconcertaba aún más y le causaba temor. De manera instintiva, removió las aguas con su mano y se alejó de aquel estanque encantado. Estaba a punto de huir del templo, cuando la imagen de la figura del ala izquierda la hizo recordar una ilustración muy similar del último libro que había hojeado en el templo antes de salir de la Secuoya. Fue entonces cuando se acercó a la figura, olvidando el reciente acontecimiento. Era una imponente figura metálica de unos 3 metros, con tonos dorados, ubicada sobre un pedestal. La figura tenía forma humana, mostrando únicamente un rostro masculino con rasgos delicados y finos, mandíbula estrecha, nariz bien perfilada y de tamaño reducido, una mirada fija y cubierta por una capucha puntiaguda. Todo el cuerpo de la imagen estaba envuelto por un mantón o capa que se cerraba a la altura del pecho con un hermoso broche en su centro. Además, destacaban unas sombreras que sobresalían más allá de los hombros, terminando en 2 puntas afiladas curvadas hacia arriba. Munferna reconoció de inmediato la figura. Era el legendario héroe de eras pasadas conocido como Lifen el Magulibar, quien, entre otras cosas, era considerado el padre del gran dios Tyr por los tirianos. Sin embargo, Munferna se alegraba ahora de las largas horas de estudio a las que había sido obligada mientras se formaba en el templo de la Secuoya. Allí había aprendido el lenguaje sagrado, tanto escrito como hablado, así como las vidas de los personajes relevantes relacionados con su dios y todas las hazañas de este último. También había estudiado cómo los tirianos fueron creados, así como la historia de las deidades y demonios nacidos junto con Tyr, conocidos como los Senesios o Benisenen, y cómo empezó la era en la que vivían actualmente tras una gran hecatombe conocida como el Nimb-Rak. Con estos pensamientos, Munferna se dio cuenta de que la estatua del altar representaba a una deidad senesia con cabeza de elefante, conocido como Ganemasharu, el sabio señor de los elefantes. Esta deidad había ayudado a Tyr en la rebelión contra los demonios Nisharu, Senen y Dan Sulak. Ahora se daba cuenta del motivo por el cual no había sido atacada por los escarabajos voladores. El altar resultaba ser un lugar sagrado para los tirianos, diseñado con ciertas protecciones contra cualquier otra especie o raza. Esto era comprensible, especialmente teniendo en cuenta los peligros por los que aquellos considerados santos habían tenido que pasar. Así que, gracias a las medidas de protección del altar, Munferna podía estar relativamente tranquila, siempre y cuando no tocara lo que no debiera,
pensó al recordar las piedras. El pedestal del grandísimo héroe estaba decorado con relieves de zarcillos que se repetían formando un patrón alrededor de la parte frontal. En el centro había un único motivo compuesto por volutas y zarcillos en forma de cuadro. Pero Munferna, al fijarse más detenidamente, descubrió una serie de inscripciones escritas en el lenguaje sagrado. Se dio cuenta de que esas inscripciones estaban menos marcadas que el resto del relieve y se veían superpuestas al propio adorno central, por lo que le resultó fácil deducir que habían sido grabadas posteriormente a la colocación de la estatua. Volvía a agradecer sus conocimientos en aquel lenguaje, que al agacharse pudo leer sin apenas problemas. Había un total de 4 frases completas que decían lo siguiente: pasa una puerta para abrir otra. La llave de la primera, en tu alma la encontrarás. Una por cada pecado, más otra para la virtud y la pureza del alma. Ni uno ni otro, la que todos tiene, cogerás. Durante un breve instante, su mente se liberó de las cadenas que la aprisionaban en aquel imponente lugar. El gélido abrazo del agua pareció desvanecerse, junto con su tiritera y el pudor de su desnudez. Incluso los espeluznantes esqueletos inmóviles de quienes la habían tenido cautiva se tornaron en meras sombras borrosas en su periferia. En ese fugaz momento de alivio, se permitió sumergirse por completo en la exaltación del desafío que suponían aquellos enigmas inscritos en las líneas. Un habilidoso juego de palabras y significados ocultos que en tiempos pasados había deleitado en desentrañar en los recintos sagrados del templo. Allí, en sus horas más libres, encontraba solaz en el placer intelectual de desvelar misterios y acertijos, como si cada símbolo tallado en la piedra resguardara un secreto esperando ser descubierto. Ahora, prisionera de las circunstancias, el desafío se presentaba en una forma distinta, pero la esencia de aquella pasión por el enigma permanecía incólume. Entre las adversidades que la cercaban, aquel reto lingüístico se alzaba como un faro de esperanza, un resquicio de su ser anterior, no doblegado por la opresión. A pesar de todo, sabía que este enigma resultaba más crucial y amenazador que cualquier otro que hubiera enfrentado. Aquí, la vida misma estaba en juego, y su aguda mente debía mantenerse afilada para descubrir la clave que ocultaban aquellas frases grabadas. Así, envuelta en una extraña paradoja, se sumergió de lleno en la tarea de descifrar aquellas frases encriptadas, encontrando refugio momentáneo en la cálida luz de su ingenio en medio del despiadado frío que la abrazaba. ¿Quién hubiera dicho que la fascinación de aquella joven por los enigmas, cultivada en los días de serenidad y espiritualidad, hallaría una nueva vida en aquel lugar tan inesperado? Pero ahí estaba ella, inquebrantable ante el oscuro destino que acechaba, buscando respuestas y revelaciones como una sabia buscadora de verdades ocultas. No le costó mucho deducir que la puerta que tenía al lado de la estatua era el objeto de la primera frase. Sin duda tendría que abrir la puerta que había bajo el agua del estanque, y allí encontraría la llave para abrir aquella misteriosa puerta. La segunda frase le costó más trabajo deducirla. Estaba claro que mientras hubiera agua en el estanque, no podría abrir la puerta que había bajo el mismo. Sin duda hablaba de magia, del poder del espíritu, del alma. Realizar algún tipo de ritual o conexión para mover algún tipo de conjuro que activara la apertura de la puerta bajo el estanque. Por suerte, para Munferna, ella estaba versada en conocimientos mágicos y rituales, fruto de su entrega al estudio durante el tiempo que estuvo al cuidado de los ensis del templo de la Secuoya. En este momento, se arrepentía
en parte, de haberse dejado llevar por la venganza y no haber terminado los estudios para convertirse en toda una ensi del templo de Tyr, los poderosos y eruditos clérigos de la religión tiriana. Las últimas frases no le terminaban de encajar. No sabía a qué se referían con exactitud, pero su mente, acostumbrada a la lógica deductiva, le impeló a mirar en el entorno y observar lo que había. Sin duda, se refería a algo que había a la vista en aquel lugar, y sin duda, además del altar del propio santo. Lo que más llamaba la atención eran las brillantes piedras que parecían crecer en la pared cercana a la imagen del ídolo. Las piedras eran peligrosas, sin duda. Lo acababa de ver, y sus captores pagaron el precio con sus propias vidas. Las piedras eran la clave y la llave de todo. Sabía, por lo que la habían enseñado, que los colores estaban relacionados con los pecados. El verde con la envidia, el rojo con la ira, el azul con la pereza, el amarillo con la avaricia y el naranja con la gula. Por eso, el Kialu, al coger la piedra de color turquesa, realmente se paralizó. Murió de la mano del pecado de la pereza, la falta de acción llevada a una mortal expresión. Sus órganos dejaron de trabajar, se volvieron perezosos, y por lo tanto, ni podía moverse, ni respirar, e incluso se le pudo parar el corazón simultáneamente. Los escarabajos salieron después, fruto de la magia desbocada en aquel acto, como guardianes celosos de aquel perdido templo. Absorta en sus reflexiones, al moverse, un arco iris pareció desplegarse en el aire desde un cristal específico de la pared, bañado por un rayo directo de sol. Fascinada por la escena, se acercó a aquel cristal singular y se percató de que era el único con tales características. No muy grande, quizás del tamaño de una falange de dedo, pero desde su perspectiva emanaba un resplandeciente arco iris que abrazaba todos los colores del espectro. En ese instante, la clave de la última frase se desveló ante sus ojos. Ni uno ni otro, la que todos tiene cogerás. Era una alusión a los colores de las gemas, una pista inequívoca de que debía tomar solo aquella que contenía todos los colores. Y ese era el prisma transparente que difundía la luz en su esplendor cromático. Con determinación, se preparó para tomar la piedra, pero otra gema atrajo su atención al surgir junto a ella. En su transparencia reflejaba un fulgor dorado. Con cautela, se aproximó para identificarla, y pronto reconoció en su interior la imagen del propio martillo de Tyr, como si fuera una pintura en miniatura que alguien hubiera resguardado allí. Inmediatamente supo lo que era: una de las raras piedras de dones de Tyr, consideradas pérdidas desde tiempos remotos. Todos los ensi anhelaban encontrar una de ellas, pues se decía que otorgaban generosos dones a quien las poseía. Munferna no podía dar crédito a su buena fortuna. Después de enfrentar tantas desgracias, había hallado 2 piedras sagradas y legendarias. Una de ellas era uno de los célebres fragmentos Nirdidú, también conocidos como piedras del alma, debido a su capacidad de vincularse con el alma del portador o sintonizarse con ella. La otra, bañada en tonos dorados, también era un fragmento Nirdidú, pero bendecido por el mismísimo dios Tyr en tiempos pasados. Esas piedras llevaban grabado el símbolo del dios y eran fuentes de poderes excepcionales que con la habilidad adecuada podrían ser aprovechados por quien las poseyera. Y ahora, Munferna se veía dotada con la capacidad de utilizar ambas piedras, un privilegio que llenaba su corazón de asombro y gratitud. Con una temeraria confianza, primero cogió la dorada piedra de dones y seguidamente, casi sin esfuerzo, pudo sacar la piedra del alma. Cuando las sacó, instintivamente,
Su cuerpo se encogió como para recibir algún tipo de golpe o descarga, pero nada pasó. Miró las piedras y recordó la ceremonia que tantas veces había estudiado. Fue a sentarse en el borde del estanque, donde todavía parecía reflejarse la cara de aquella hada que apenas parecía moverse, y se colocó mirando hacia el dios Ganemasharu. Primero se centró en la piedra de dones. Se relajó. Sintió el palpitar de la piedra. Todo pareció desaparecer para ella, y de pronto sintió ser una con la piedra, tanto que le desapareció de las manos y se integró en el nacimiento del cuello. En ese momento, un raudal de información inundó la mente de Munferna. Se veía capaz de sentirlo todo. Estaba conectada con todo. No había problemas. Tenía respuestas para todo. Y en ese momento empezaron a brotar los poderes, con forma de luz, uno a uno. Notaba cómo algunos se resistían a entrar y otros pasaban con facilidad. Era una tarea agotadora, como si fuera una lucha de energías, de poderes. Su propia esencia vital con la explosiva esencia de la piedra. Sentía cómo los dones que no conseguía hacer entrar en ella se desvanecían para siempre. Pero los que había logrado dejar pasar eran como una parte de ella. Simplemente sabía que era capaz de realizar los prodigios que le acababan de ser regalados. Se dio cuenta de que, a partir de ese momento, con la fuerza de su alma, sería capaz de curar y causar heridas con solo tocar al sujeto. Se veía capaz de crear luz de la nada, haciendo visible su propia aura lo suficiente como para iluminar una habitación o una sala no muy grande. Notó que había adquirido el poder de dar órdenes que se cumplieran obligatoriamente a criaturas de corta inteligencia, quizás como a los Kialu o como a los ogros que tanto daño le habían hecho, que sería capaz de invocar un manto divino de protección contra el daño físico, lo que haría más difícil que fuera alcanzada por cualquier agresión, que, incluso, podría envolverse en una cúpula de protección contra las inclemencias del tiempo. Y al fin, con una sonrisa, mezcla de satisfacción e ilusión por llevar a cabo una oscura venganza, se dio cuenta de que poseía el don de encantar cualquier martillo o maza para que hicieran el mayor daño físico posible, como si fueran llevadas por una brutal mano invisible. Un ruido de aguas revueltas la sacó de su trance. El agua del estanque se había vuelto espuma burbujeante, y el resonar del agua salvaje inundaba todo. De entre esa espuma burbujeante salió una pequeña figura de apenas medio codo de altura, disparada hacia el tragaluz del techo. En mitad del camino, se detuvo y se pudieron ver unas iridiscentes alas azul verdosas moverse sin parar en el aire. Munferna, asombrada, pudo ver que era el hada de la que había estado viendo el reflejo en las aguas del estanque. Se puso en pie justo a tiempo antes de que, sin parecer pensarlo, el hada se dirigiera a ella como un torbellino. Antes de que pudiera mascullar palabra alguna, notó cómo se le había enganchado en uno de sus pechos y empezaba a tirar como si quisiera sacar leche. Instintivamente, Munferna le dio un manotazo que la arrojó de nuevo hacia el agua del estanque, cuyas aguas habían vuelto a la calma que siempre habían tenido. Pero no llegó a tocar el agua, cuando otra vez se elevaba, revoloteando hacia ella. «Leche. Necesito leche para ser adulta como tú. ¡Leche!» Y con esas palabras se arrojó directamente hacia sus pechos como había hecho antes. Pero esta vez, Munferna estaba preparada y practicó con el hada sus nuevos dones. «Para, te ordeno que pares», ordenó Munferna al hada, mientras que se concentraba en el poder recién adquirido. Milagrosamente, el hada paró en pleno vuelo, casi cuando estaba encima de la propia Munferna, y en esas lides se rascó la cabeza extrañada,
como si hubiera olvidado lo que quería hacer. Luego sonrió y quedó a la espera. Munferna no se permitió el lujo de sorprenderse ni de relajarse. Tenía la mano extendida hacia el hada para poner distancias, y con la mirada buscaba algún arma entre los restos óseos de los Kialu. «¿Quién eres? ¿Por qué me atacas?», le decía mientras se intentaba alejar sin éxito de ella, pues según se movía, el hada se movía hacia ella al unísono. «¿No te he ordenado que pararas? ¿Por qué no lo haces?», le preguntó ante las dudas que la asaltaban del manejo de sus nuevos poderes. El hada se paró por unos instantes, momento que aprovechó Munferna para hacerse con una maza con la que tropezó al andar entre los restos de cadáveres. «Soy...». Parecía dudar. No estaba segura de su nombre ni de muchas cosas, como si de pronto todo se le hubiera olvidado. A decir verdad, ahora mismo no estoy segura. «¿Soy un hada?», se preguntó en voz alta al verse reflejada en las aguas del estanque. «De todas formas, no es necesario que me amenaces con eso. Solo tenía hambre y lo sigo teniendo», comentó tocándose la tripa. «Y como he visto que tienes grandes pechos llenos de leche, pues pensaba que no te importaría compartirlo conmigo». Munferna, al ver la actitud de la pequeña hada, le llegó a dar hasta lástima, haciendo que se relajara. «Parece que no tienes buena memoria. Antes estabas tras las aguas y ahora estás aquí. No sé de dónde has venido, ni cómo has aparecido realmente aquí, pero podemos hacer un trato si quieres», le decía mientras no dejaba de rebuscar entre los restos para encontrar algo de ropa que le sirviera. El hada se le adelantó y empezó a buscar por su cuenta. Cogía rápidamente unos harapos y se los acercaba. «¿Te vale esto? ¿Un trato? ¿Qué clase de trato?», le contestaba sin dejarle opción a respuesta, mientras que dejaba unos harapos y le traía otros sin parar y sin dejar de que hablara. «¿Te gusta esto? Aunque ahora que lo veo bien, quizá no te quepa. No es que estés gorda, pero lo llevó alguien con otras medidas menores. Y respecto al trato, ¿no me dices qué clase de trato? Tengo hambre, ¿sabes? Y vas por ahí provocando, enseñando esos grandes pechos llenos de leche, y yo con mi tripita llena de aire. ¿Me darás leche?». Munferna, que también buscaba entre los restos, como si de un mercadillo se tratara, estaba perdiendo la paciencia. Cuando le iba a responder, ella hablaba, luego hablaba otra vez y luego otra vez. «¿Podrás estar quieta? Trasto», la llamó así haciendo alusión a alguien travieso que no para. «¿Trasto? ¿Me has llamado trasto?». Se paró en el aire pensativa, apareció como teletransportada encima del estanque y se miró una y otra vez. «Trasto, me gusta. Quizás sea ese mi nombre. De verdad que no recuerdo nada de lo que hacía antes. Por más que pienso, solo recuerdo que quería tomar leche y crecer para ser como una mujer o algo así. Creo que las hadas crecemos si tomamos leche, pero no sé si vale la tuya. Quizás sí». De pronto puso cara como que le vino un recuerdo a la cabeza. «¿Conoces a los elfos? ¿Sabes dónde hay elfas? Me refiero a elfas como tú, con leche en los pechos. Creo que su leche me hará crecer antes y mejor. No es que no me haya gustado la tuya, pues estoy deseosa por beber hasta saciarme, pero acabo de recordar eso». Munferna ya había encontrado algunas piezas de ropa que todas juntas formaban un conjunto muy bueno. Había unos pantalones de lana bien conservados, una loriga acolchada sin mangas con refuerzos de metal en el pecho y el abdomen, adornada con elementos de su cultura, mangas y hombreras de metal, correajes, un casco con cuernos similar al de los Hertir, e incluso había encontrado una cantimplora que ajustó a su cinturón. Mientras recogía y se ponía las prendas, pensaba en las respuestas que le daría al hada en cuanto dejara de hablar.
Pues si te gusta Trasto, Trasto te llamaré, le dijo, mientras intentaba ajustarse la loriga al torso, y que simultáneamente Trasto se acercaba a ayudarla sin pedírselo, mientras escuchaba. Respecto a los elfos, no he visto nunca a ninguno de la raza de los Elfer, si bien he leído sobre ellos y he oído historias de por dónde pudieran ser encontrados. Sitios no muy cercanos al lugar de donde nos hallamos, y el trato que te propongo. Trasto le dio un apretón que la hizo callar por unos instantes por falta de aire. Si es que me dejas algo de aire en los pulmones. Perdona, solo quería ayudar. He supuesto que esto lo tienes que tener bien apretado para estar bien sujeta. Aunque a lo mejor todavía no deberías de cubrirte, pues tengo hambre. De eso quería hablarte. ¿Te puedo dar de mamar? Tengo los pechos llenos, pues no he amamantado a mi hijo en un día completo o más. No lo sé. E incluso me va a venir bien que alguien lo aproveche. Pero después me tendrás que ayudar con algo que te voy a proponer. Si ese es el trato, soy todo oído. Y por cierto, tampoco sé de tu nombre. Ahora que vamos a ser socias, le dijo Trasto mientras le colocaba una hombrera metálica. Munferna se acomodó a los pies del altar del dios elefante. Allí hizo señales a Trasto para que viniera con ella, y cuando se acercó, visiblemente ilusionada y contenta, le ofreció tomar de su pecho. Mientras alimentaba a la pequeña hada con la leche de sus pechos, Munferna le contó cómo había sido forzada por un ogro bestial que la dejó embarazada de una criatura a la que ella misma llamaba Malbicho. Esta criatura estaba atrapada por aquellos que se hacían llamar Kialu. Munferna relató todo lo que le había sucedido hasta llegar a ese lugar, cómo fue capturada y despojada de sus ropas por los Kialu, quienes ahora yacían sin vida en el suelo del templo. Le explicó que le habían pedido que encontrara un pergamino con un ritual ceremonial que tenía el poder de romper el encantamiento que pesaba sobre la buhonera Bruela, a quien los Kialu consideraban su madre. Munferna le confesó que se sentía completamente perdida en esas ciénagas y que en el mejor de los casos, incluso si lograra obtener el pergamino, no sabría cómo llegar al poblado de los Kialu, donde se encontraba su criatura. Necesitaba que la pequeña hada, en su calidad de ser mágico, la ayudara a encontrar el camino a través de las ciénagas, ya que Munferna creía firmemente que las hadas eran capaces de hacer eso y mucho más. «Moich, Moich, Moich», dijo con la leche escapándose por las comisuras de los labios. «Creo que lo he entendido. Moich, Moich, Moich», dijo mientras terminaba de mamar, finalizando con un pequeño eructo e incorporándose en el aire para encarar a Munferna. El hada revoloteó buscando por entre los restos de los cadáveres. Luego salió fuera como para buscar entre la vegetación que crecía de entre los resquicios de la propia roca del templo, y al rato volvió con varios objetos que arrastraba con mucha dificultad. Como parte del trato, te voy a hacer el mejor de los regalos. Entonces levantó unas ramas que terminaban en volutas que se enrollaban sobre sí mismas. Hizo un gesto con la otra mano, y al mover las alas desprendió unos polvos brillantes que llenaron la estancia de luz por unos momentos. Ante ti tienes el arco de las dríades, un precioso arco de madera con zarcillos decorativos y acabado en volutas espirales que sostenían una trenzada cuerda de la que salían algunas hojillas. Apareció en las propias manos de Munferna, que sorprendida casi lo tira. Este arco disparará las flechas que de él mismo crecen en la dirección que le pidas o busques. Así, de esa manera, podrás encontrar cualquier camino o lugar con tan solo pedírselo y disparar sus flechas. Además, también funciona con cualquier objetivo. Prácticamente nunca falla.
Si le pides que dispare a un enemigo en la cabeza, le dará de lleno en la cabeza sin que tengas que apuntar. Si buscas una pieza de caza, solo tienes que pedírselo, y la flecha saldrá directa a la pieza de caza más cercana. Tan solo tienes que ponerlo en remojo 1 hora al día, al menos. Procura que no se te seque nunca, o perderás sus poderes y se te convertirá en un trasto inútil. Luego recogió el otro objeto, que parecían unos ropajes, y con otro movimiento de manos y de alas, lo convirtió en una pequeña bolsita. Esto es polvo de hadas, el polvo de mis propias alas, con el cual puedo realizar todas las cosas maravillosas que se me ocurren. Guárdalo como el mayor de los tesoros, pues nunca las hadas comparten este regalo con los humanos. Quizás un día lo necesites. Al ponérselo en las manos a Munferna, y antes de que nada pudiera decir, se elevó por los aires en dirección a la salida. Munferna, estoy muy agradecida por haberme dado algo tan tuyo como es esa leche tan rica con la que me has alimentado. Nunca lo olvidaré, pero ahora tengo que irme y realizar mi propia búsqueda. Tienes mi bendición en esta aventura tuya, que sin ninguna duda se resolverá de la mejor de las maneras. Y con un beso lanzado al aire, desapareció tal como había aparecido repentinamente. Munferna, en lugar de sentirse triste, se llenó de gozo, sintiéndose tan animada que creía que todo era posible. Se percibía a sí misma como una persona completamente diferente a la que había llegado con los Kialu. Un brillo en el agua del estanque atrajo su atención y se vio reflejada en sus aguas. Sin lugar a dudas, era una persona transformada, con una presencia imponente, vestida con elegancia y portando armas con una naturalidad sorprendente. Además, sentía el nuevo poder que fluía por sus venas gracias a la piedra de los dones. Nada podría fallar. Ella era la heroína de su propia historia y lograría todo lo que se propusiera. Incluso descartó la idea de entregar a su hijo a nadie. Decidió que ella misma lo criaría, sin importar que fuera un ser aparentemente maligno. Estaba convencida de que sería capaz de convertir a esa criatura en alguien bueno y honorable, que sería aceptado por los tirianos. Su determinación era obtener el pergamino y llevarse a su hijo, junto con la pobre mujer que la había ayudado, y que seguramente estaría atrapada en el poblado de esas criaturas, sufriendo inmensamente. Con la piedra del alma en la mano, repitió el proceso que hizo con la piedra de los dones. Sentada delante del estanque, mirando a la deidad elefantoide, se concentró en la luz de la piedra, en el titilar de los diversos rayos de luz que la atravesaban y se convertían en colores. En ese momento sintió como un estremecimiento de su propia alma, la sensación de ser aspirada por un torbellino para perderse en la nada. Pero Munferna se resistió. Creó mentalmente una barrera y se imaginó un curso para dirigir ese torbellino hacia el interior de ella misma, y de pronto lo sintió. Una vez más sintió el todo. Perdió la conciencia de sí misma, y era todo y nada a la vez. El tiempo desaparecía, pero a la vez era todo el tiempo. Se sintió llena de luz y de paz. Abrió los ojos teniendo la certeza que había conectado con la piedra, que era suya, tanto como que se le incrustó en la base del cuello, como si se tratara de un pequeño bulto, grano o lunar claro, que pasaba desapercibido, pero que ella sentía plenamente. En ese momento, las aguas del estanque comenzaron a bajar, mientras que en su mente veía una frase como si estuviera físicamente delante de ella. La llave de la primera, en tu alma la encontrarás. Cuando el estanque se vació, los escalones y la puerta donde terminaban estaban a su alcance. La puerta se abrió sola y comprendió perfectamente la frase. Sin duda, había abierto la puerta con el poder de su alma. Pocas personas hubieran sabido la forma,
a no ser que hubieran tenido la fortuna de alcanzar los conocimientos que ella había podido aprender. Pronto se hallaba en el umbral de aquella puerta antigua de roble que parecía contener siglos de secretos. Sus manos temblorosas rozaron la rugosidad de la madera, mientras observaba una escalinata de piedra que descendía con una elegancia siniestra hacia las profundidades de la oscuridad. Recordó los dones que acababa de recibir y se concentró en las palabras adecuadas para convocar la luz. Estiró su brazo izquierdo hacia el cielo y llamó a su Dios a la vez que decía las palabras adecuadas. Antes de terminar de pronunciar el último sonido de su llamamiento, una luz brillante apareció justo encima de su cabeza, iluminando todo a su alrededor. Esa luz la seguiría mientras durara el milagro. Ante ella se iluminó un buen tramo de escalones que parecían excavados entre las paredes de roca que la flanqueaban, formando un estrecho corredor lo suficientemente ancho para que ella pudiera pasar holgadamente. No llegaba a ver el final de los mismos con la luz que había invocado, pero aún así se decidió a entrar. Munferna, con la mirada fija en el horizonte oscuro de aquella especie de cripta, dio un paso adelante, atravesando el umbral. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera procesar su avance, su pie se posó sobre una losa antigua y crujiente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando, en ese preciso instante, un mecanismo oculto se puso en marcha. Con un estruendo ominoso, la puerta de roble se cerró con un golpe seco detrás de ella, sellando su única vía de escape. Munferna se volvió hacia la puerta, sus ojos amplios y llenos de incredulidad, mientras su corazón se aceleraba en su pecho. En ese instante, un sonido inquietante llenó el aire enrarecido. Un eco lejano, pero inconfundible, reverberaba a través de las paredes de piedra. Era el sonido del agua que caía en cascada, como si un río subterráneo desatara su furia en algún rincón oculto de aquel lugar condenado. El sonido del agua era hipnótico y ominoso a la vez. Se entrelazaba con las sombras danzantes, creando una sinfonía macabra que envolvía a Munferna en un abrazo gélido. Cada goteo parecía marcar el paso del tiempo, aumentando la sensación de que estaba atrapada en un reino ajeno a la realidad, donde la vida y la muerte se desvanecían en una danza eterna. Pero una vez más, la determinación de Munferna se impuso al miedo. Dedujo que todo aquel escenario era como un intricado reloj, donde las aguas del estanque volvían a su sitio, marcando el inexorable paso del tiempo. Consciente de que debía actuar con premura antes de que la puerta se sellara por completo, se lanzó audazmente escalones abajo, sin prestar atención a las precauciones. En cuestión de segundos, completó el descenso, y para su asombro, la estancia se iluminó mágicamente gracias a las antorchas que resplandecían a cada lado de las paredes que delimitaban la cripta. Ante sus maravillados ojos, se reveló una estancia de dimensiones modestas, con apenas 6 metros de profundidad por 3 de ancho. 2 arcadas dividían el espacio, sostenidas por columnas bellamente decoradas que servían de separación entre las áreas. En el fondo, identificó un altar donde reposaba un único libro cerrado, erguido en su posición. Detrás, la figura de piedra del dios elefante Ganemasharu se alzaba imponente. A su izquierda, una estatua de piedra de un bello tono marfileño, con forma humanoide pero con cabeza de hipopótamo, sostenía una guadaña doble y con su mano derecha señalaba amenazadoramente hacia abajo. Aunque inicialmente no pudo recordar a qué deidad representaba, sin duda aquel ser tenía un significado oculto. Observó con atención que en el pedestal a los pies de la estatua había una gema que irradiaba destellos de un color lavanda,
junto a un cofre cerrado. A su derecha había un pedestal más ancho que recordaba a un escritorio, pues sobre él reposaba un libro abierto con una llave encima, así como varias hojas sueltas de pergamino en blanco sujetas por un tintero que, a su vez, sostenía una hermosa pluma. Junto a este pedestal se encontraba otro cofre, pero este se encontraba abierto, mostrando gemas resplandecientes de diversas formas y colores. Sin duda, el lugar donde se encontraba era el sitio donde podría obtener el pergamino mágico para liberar a la buhonera de su encantamiento, pero no sabía la manera. Lo más evidente, sin duda, era la mayor de las trampas. Ante ella, a unos pocos pasos, se exponía el libro que sin duda contenía lo que buscaba, pero algo en su interior le decía que ese camino era el incorrecto. Su mente percibía que allí estaban todos los elementos. Solo tenía que buscar la manera y rápido. Se dejó llevar por el instinto y miró la gema que había a los pies de la amenazadora figura de su izquierda, sin perder de vista la misma. Se agachó y se dio cuenta que dentro de la gema había una inscripción en el diano antiguo. No le costó mucho traducir que era una advertencia de que no cogiera ninguna gema del cofre que tenía a la derecha. Insinuaba que el cofre que había al lado de la figura imponente la mordería. No pudo evitar mirar de soslayo hacia el mismo mientras se volvía hacia el pedestal que se asemejaba a un escritorio. No pudo evitar tocar el libro abierto que tenía la llave encima y, a su vez, recibir una quemadura en la mano. Una magia desconocida hacía que el libro pareciera arder cuando se tocaba. Esta vez, con cuidado, se asomó sobre las páginas que mostraba. En la de la izquierda había un dibujo bajo la llave. Mirándolo bien, parecía el dibujo de una cerradura. En la otra página había varios párrafos, la mayoría en el diano antiguo, que pudo traducir con facilidad. En el primer párrafo pudo traducir algo como: si la llave has de coger, a mi enemigo habrás de vencer. El siguiente párrafo era un poco más largo. Saluda a Ganemasharu con una ofrenda, una piedra preciosa, de valor cualquier cosa. Con su acertijo tendrás la prenda, para el libro y su magia poderosa. Y al final, había unas palabras que identificó como el lenguaje sagrado. Esta vez no pudo entenderlo, ya que aunque había estudiado el lenguaje, no tenía mucho conocimiento de su vocabulario. Solo pudo comprender que hablaba de una cantidad de 10 y el hecho de ser devorado, pero no podía imaginar a qué se refería. Mientras tanto, el eco del agua fluyendo le indicaba que no podía demorarse en tomar una decisión. Se puso a pensar y relacionar lo que estaba escrito en la página del libro. No tenía mucho interés en tomar aquella llave, ya que no veía cómo podría ayudarle, por lo que descartó tocarla. La otra frase, al ver el cofre lleno de piedras preciosas, era fácil de deducir, al menos en su opinión. Probablemente otras personas que necesitaban los conocimientos de Ganemasharu habían hecho ofrendas en forma de piedra preciosa, pero ella no tenía nada que le recordara en ese momento. Se tocó el pecho distraídamente mientras reflexionaba, y sus manos encontraron el broche que sujetaba las sombreras que hacían juego con la loriga metálica que había encontrado. Hasta ese momento no le había prestado atención, pero se trataba de una joya bellamente tallada, engarzada en un broche metálico. Sintiéndose afortunada, no lo pensó dos veces y desenganchó la joya de su prisión metálica. La elevó por unos instantes hacia la luz para contemplar su belleza y con delicadeza la depositó en el cofre, donde había tantas otras, mientras probaba suerte con unas palabras. Munferna de la Secuoya te saluda, oh Ganemasharu. Que la piedra preciosa que te dejo como ofrenda sirva como símbolo de mi devoción por tus conocimientos.
exclamó, mientras se arrodillaba en señal de sumisión y respeto. En ese momento, la pluma se elevó mágicamente en el aire y comenzó a escribir en una de las páginas en blanco. Con mayor curiosidad que miedo, Munferna observó la escena de cerca, buscando alguna mano invisible que la estuviera manejando. Cuando terminó de escribir, la pluma regresó a su tintero y pareció perder la chispa de vida que la había animado por un momento. Munferna se fijó en el texto y esta vez estaba escrito en el idioma común, por lo que no tuvo que traducirlo. Pequeña y frágil puedo ser, recipiente de líquido sin saberlo. Al fuego verla crecer, que aparece tras un velo, que duele sin saber. Munferna leyó la adivinanza, mientras se tocaba involuntariamente la quemadura que se había hecho al tocar el libro la primera vez. En su mente había muchas posibles soluciones, pero sabía que no podía errar. Una equivocación, y a saber de qué terrible manera moriría, si es que no se quedaba allí encerrada para siempre por culpa del agua que seguía sonando tras la puerta, sin cesar. De los nervios, se rajó la pequeña ampolla que le había salido en la mano, y no pudo evitar soltar una exclamación. «¡La ampolla!», exclamó maldiciendo y sorprendida por haber expresado su dolor con palabras. En ese momento, el libro del altar se elevó por los aires, al igual que la pluma, como si fuera manipulado por unos hilos o manos invisibles. Como una flecha, voló hacia ella. El propio libro se abrió, revelando una boca horrorosa llena de dientes y una espantosa lengua babosa. Munferna intentó ocultarse tras su recién adquirido escudo, mientras se le caía estrepitosamente la maza con la que pensaba repeler la posible agresión que nunca llegó a producirse. Solo se escuchó una voz aguda y ronca al mismo tiempo. «Exactamente, exacto. Ese es el dato. Esa es la solución. Así que, sin más dilación, haz la petición, antes que el hambre me haga olvidar el trato que con el dios hice cuando no era libro ni gato». Munferna salió de detrás de su propio escudo y miró tímidamente lo que parecía una ilusión o un extraño sueño. Justo a la altura de su vista flotaba una boca abierta llena de dientes, que resultaba ser el libro que antes estaba solitario en el altar de la deidad. Parecía esperar una respuesta en el absoluto silencio que había caído de repente, sin siquiera el rumor del agua que marcaba el tiempo en esa sala. Munferna vaciló por un instante, pero su mente inquieta encontró palabras para romper aquel inquietante silencio. «Una mujer ha quedado hechizada, paralizada, por un poder de los caballeros de la Orden de Tyr. Aquí estoy para encontrar un hechizo, un ritual o un conjuro de la antigua sabiduría, para poder contrarrestar o anular ese poder», dijo Munferna con aire de sumisión hacia el amenazador libro que revoloteaba frente a ella. El libro comenzó a toser, moviéndose rápidamente a su alrededor. Parecía estar atragantado, pero aún así logró soltar algunas palabras entre tosidos, con una voz a medio camino entre aguda y quebrada. «Sin duda, algo tengo para mi detrimento. Cof, cof, cof». Tosía como si estuviera atrapado. «Es algo muy viejo, de aquellos que no amaban y solo despreciaban, de seres de eras perdidas, que con negras artes manejaban el conocimiento. Ya te advierto que un alto coste tendrá su funcionamiento, si es que algo entiendes sin que te dé tormento». «¡Cof!». En ese instante, de su boca fue expulsada una hoja de pergamino que voló directamente hacia el rostro de Munferna, quien no logró esquivarla. El libro revoloteó de nuevo hacia el altar mientras ella se quitaba la pegajosa hoja recién expulsada del libro. Antes de cerrarse sobre sí mismo, pronunció sus últimas palabras. «Para finalizar, un consejo.
unas hojas y un tintero, para trazar el camino verdadero. El libro se cerró con un sonido de plas, sin decir más. Todo quedó en silencio una vez más, pero Munferna todavía ansiaba salir. Guardó el pergamino sin siquiera echarle un vistazo y tomó la pluma, el tintero y las hojas en blanco que pudo, siguiendo el consejo del libro. Sin embargo, no se atrevió a tocar nada más. Luego se dispuso a ascender las escaleras para abandonar el lugar lo más rápido posible. Al llegar a la puerta, esperaba que una pared de agua se desplomara tras ella al abrirla. Sin embargo, para su sorpresa, la puerta se abrió sin que saliera ni una pequeña gota de agua. Así que logró salir del estanque tal como había entrado. Justo cuando puso pie en el último escalón y estaba fuera del estanque, este se mostró repentinamente lleno de agua, como si nunca hubiera estado vacío. Ella se frotó los ojos, asombrada y sorprendida al mismo tiempo, y salió sin demora del templo. No olvidó realizar varias reverencias de agradecimiento a la deidad elefantina.